Martes 27 de noviembre, amigos televidentes, buenas noches. Gracias por estar acá, por acompañarnos en Noticias 7, emisión estelar. Importante información para todos ustedes. Bienvenidos. Importante información para todos ustedes, amigos televidentes. El gobierno nacional transparentó las cifras económicas del país, en las que se evidenció que hay riesgos a corto plazo. Ante esto, ya el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció la primera medida para superar esta crisis. Realmente tenemos la peor historia de la caja fiscal, con apenas 184 millones de dólares en la cuenta única del Tesoro y atrasos por 2.872 millones de dólares. Así empezó la primera cadena nacional del gobierno para anunciar la primera acción a ejecutar cuanto antes. Los motivos, según anticipaba el ministro de Economía Juan Carlos Vega, es que la proyección financiera para el cierre de este año no es favorable. Superará los 5.000 millones de dólares, es decir, el 5% del PIB del Ecuador. Entre deuda externa e interna se suma un aproximado de 63.000 millones de dólares. Por ello, el presidente Noboa anunció que nuestra primera acción económica para sacar al Ecuador de la crisis será la Ley Económica Urgente para la Generación de Empleo. De lo contrario, el Ecuador enfrentaría en 2024 las siguientes complicaciones: el fin de la contribución patrimonial, la disminución adicional del ISD, la reversión en año completo de la reforma tributaria, y esto frente a necesidades emergentes como el fenómeno del Niño, la crisis energética que ya estamos viviendo y crecientes costos para combatir la inseguridad. Porque en la actualidad, atraer inversiones es algo que se dificulta gracias a los 2.000 puntos de riesgo país al que se acerca el Ecuador. Todavía no hay mayores detalles sobre el proyecto de ley a enviar a la Asamblea Nacional. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El gabinete ejecutivo del presidente Daniel Noboa continúa en conformación. La nómina de ministros está completa y falta que en los siguientes días se anuncie a los titulares de las secretarías de Estado pendientes. Juan Carlos Vega estuvo en la foto oficial de los ministros y secretarios del presidente Noboa. Incluso rindió declaraciones sobre los puntos que abordará, aunque era el único que todavía no se oficializaba mediante decreto ejecutivo. Que la CAF apoye los proyectos del gobierno del presidente Noboa, en generación de empleo, en crecimiento económico, en reactivación económica. Hasta que este lunes lo nombraron ministro de Economía y Finanzas, y con ello se completa la lista de 19 ministros y ministras del gabinete ejecutivo. Los otros dos que se anunciaron el fin de semana fueron Ariana Tanca Maquiavelo en el Ministerio de la Mujer y César Martín Moreno en el de Telecomunicaciones. Quien no es ministro, pero ya fue anunciado y está a la espera de que se firme el decreto ejecutivo, es el coronel Alberto Molina para ocupar la gobernación del Guayas. Este lunes ya se reunió con el gobernador saliente Francesco Tabaqui. Y yo no soy ningún improvisado. Yo he servido a mi patria en 35 años, en la paz y en la guerra. De manera que este es un reto fundamental para mi persona. Sabemos los problemas, ¿no? Conocemos los problemas. En cuanto a secretarías de Estado, aún falta conocer quién será el titular de la CENESID, Pueblos y Nacionalidades, Seguridad Pública del Estado, Gestión de Riesgos, Política Anticorrupción, Inversiones Público-Privadas y la del Ecuador crece sin desnutrición infantil. Mientras que respecto a embajadas, José de la Gasca es el único ya oficializado como embajador del Ecuador ante la ONU con sede en Nueva York. Su papel será, entre otras funciones, representar al país en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
En el complejo del Ministerio de Defensa se realizó la ceremonia donde el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, y los comandantes terrestres, naval y aérea le dieron la bienvenida a Giancarlo Lofredo como ministro de Defensa. Durante su intervención, Proaño mencionó que los 40.000 soldados, hombres y mujeres, trabajan por la seguridad de los 17 millones de ecuatorianos. De su parte, el nuevo ministro agradeció a las Fuerzas Armadas y se juntó a la lucha para la seguridad de los ciudadanos. Tras la derogatoria de la tabla de consumo mínimo de drogas, el Ministerio de Salud ya trabaja en programas de prevención y control contra los estupefacientes. Así, sin decir una sola palabra, pero rompiendo varios papeles, el presidente Daniel Noboa anunció en sus redes sociales que derogó la tabla del consumo mínimo de drogas, tal como lo anunció en campaña. Eso fomenta el microtráfico en las escuelas y crea una generación entera de adictos. Y además acompañó su publicación con la leyenda: hoy la tabla de drogas se va, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestras familias, por nuestro país. El nuevo Ecuador ya está aquí. ¿Pero en qué consiste la tabla de drogas? Esta fue implementada en el 2013 durante el gobierno de Rafael Correa, específicamente por el extinto Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que buscaba diferenciar a consumidores de los traficantes. Aquí se establecían las cantidades máximas que podía aportar una persona, y si superaba esta cantidad era detenido por la policía. El decreto presidencial también ordena al Ministerio del Interior y de Salud a implementar programas de información, prevención y control de consumo de sustancias estupefacientes. Franklin Encalada, titular de la cartera de salud, se pronunció al respecto. El día de mañana lunes, sí, vamos a estar reunidos ya con el consejo que hemos armado justamente para dar un posicionamiento oficial, lo que vamos a trabajar en esto, en la tabla de consumo de drogas. Encalada informó que la estrategia del nuevo gobierno en este tema ya está armada, donde se invertirán más recursos. Justamente para trabajar con las personas que tienen el problema y no tenerlos como que sean unos potenciales delincuentes como se quiere aparentar, ¿no? Y sobre todo que las acciones en materia de prevención serán prioritarias en su gestión. Necesitamos más personal, sobre todo que tengan el conocimiento, la experticia solamente relacionada con el consumo. Entonces, desde el pasado 24 de noviembre, día que se suscribió el decreto ejecutivo, toda persona en posesión de cualquier cantidad de sustancias sujetas a fiscalización será detenida y llevada ante las autoridades. Edison Saavedra, Noticias 7. Este martes la Asamblea Nacional posesionará al nuevo Contralor General del Estado, Mauricio Torres. Esto pese a que la Comisión de Transparencia del Parlamento no pudo sesionar para conocer una denuncia sobre supuestas irregularidades en el concurso que permitió su designación. Patricio Chávez, presidente de la Comisión de Transparencia de la Asamblea de las filas del correísmo, no pudo instalar la primera sesión de esta mesa legislativa para conocer una denuncia ciudadana sobre presuntas irregularidades en el concurso público que organizó el Consejo de Participación Ciudadana para designar al Contralor del Estado. Hubo discrepancias respecto a la forma en cómo debía desarrollarse la sesión, primero, sin la aprobación del orden del día y sin un plan de trabajo de la comisión. Para hacer un cambio del día se necesitaría presentarlo 24 horas antes, motivado y con el 10% de apoyo de los miembros. Asambleístas del correísmo trataron a como dé lugar de que la sesión trate el tema omitiendo estos aspectos. Para ello, convocaron a los vocales de mayoría, quienes se excusaron de ir, y de minoría del Consejo de Participación y a postulantes que no obtuvieron los mayores puntajes. Pero evidentemente, si hay una denuncia que ha recibido el Parlamento ecuatoriano, es la obligación de la Asamblea tramitarla. En la mesa legislativa se reclamó que deben sesionar, pero sin atropellar procedimientos. Tenemos que ponernos, insisto, primero las medias y después los zapatos para poder hacer un trabajo honesto, ético y responsable. Al final, la sesión fue suspendida. El consejero de minoría del Consejo de Participación, Augusto Verduga, y los expostulantes Juan Falconi Puig y Alejandra Vivanco no pudieron referirse a supuestas irregularidades del proceso. Pese a este intento de la Revolución Ciudadana de empañar la designación del nuevo Contralor, esta autoridad de control será posesionada este martes en el Pleno de la Asamblea. Mauricio Torres estará en este cargo hasta noviembre del 2028. Javier Ceballos, Noticias 7.
Diferentes bloques legislativos anticipan que no darán sus votos al correísmo para eventualmente censurar y destituir a la fiscal del Estado, Diana Salazar, por un presunto incumplimiento de funciones en un juicio político planteado este lunes por la bancada de la Revolución Ciudadana. Así que respeten a las personas que estamos aquí, presidente. La bancada de la Revolución Ciudadana planteó oficialmente en la Asamblea el inicio de un juicio político a la fiscal Diana Salazar por presunto incumplimiento de funciones. No solo que no ha precautelado la integridad de sus propios funcionarios, sino además en casos donde ha tenido que ver el narcotráfico, no ha tomado nada de decisiones, ni ha tomado ningún correctivo, ni nada por el estilo. La proponente de la interpelación aseguró que esto no condiciona con los socialcristianos ni con el bloque oficialista los votos del correísmo para la aprobación de futuros proyectos de ley que envíe a la Asamblea el presidente Daniel Noboa. No lo pusimos ni como una tranca ni como un condicionamiento para ningún tipo de acercamiento con ninguna fuerza política ni nada por el estilo, no tiene nada que ver. Este anuncio activó posturas en diferentes bloques. Jorge Chamba del Movimiento Construye ratifica la postura del movimiento. ¿Cómo vamos a hacer un juicio político con una mujer que ha sido transparente, una mujer que ha sido vertical? Vicente Tallano del Partido Social Cristiano precisó que la interpelación a la fiscal no tendrá el respaldo del partido. En el caso de la fiscal general del proceso de fiscalización, nosotros no lo compartimos. Ni tampoco los asambleístas de Gente Buena están en la línea del correísmo, así lo afirmó la legisladora María Teresa Pasquel. No era sorpresa porque sabemos que siempre van a buscar impunidad, siempre van a buscar amnistías. Ante todo esto, la fiscal Diana Salazar en la red social X publicó: finalmente, aunque de nuevo sin sustento, pudieron dar el primer paso en su desesperada búsqueda de impunidad, y solo sobre el terreno político, ya que ni las mentiras ni los inventos les funcionaron, y de nuevo no lo lograrán. Mi compromiso sigue siendo con la justicia. La Revolución Ciudadana respaldó el pedido de interpelación con los 51 votos de sus legisladores. Para una eventual censura y destitución de la titular del Ministerio Público, se necesitarán 70 votos. Javier Ceballos, Noticias 7. Además, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, convocó a los 137 asambleístas a sesión del Pleno para este miércoles a partir de las 16 horas, con el fin de continuar con el juicio político al expresidente Guillermo Lasso, quien es interpelado por el presunto cometimiento del delito de peculado a raíz de supuestas irregularidades detectadas en un contrato firmado entre Flopec y la empresa Amazonas Tanker para el transporte de crudo. Recordemos que esta interpelación quedó suspendida por la aplicación de la muerte cruzada el pasado 17 de mayo. Luego de que concluya el debate, se convocará a otra sesión para votar por la censura y destitución del ex jefe de Estado, lo que requiere de 90 votos. Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, investigado por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada junto a otras 7 personas, rechazó las acusaciones de su contra y las calificó de persecución política. Esto luego de que se le dictara un arresto domiciliario en el denominado caso Encuentro. En un comunicado que circuló en redes sociales, Carrera señaló que se ha creado una novela mediática ficticia e indicó que se lo ha venido difamando sin prueba alguna. El caso inició con una filtración de audios en medios de comunicación digital en enero pasado y la Fiscalía investigó presuntas conductas ilegales en la Corporación Nacional de Electricidad CENEL, en el Servicio de Aduanas y en Ban Ecuador. En este caso, la instrucción fiscal durará 90 días. Más de 47 toneladas de droga fueron decomisadas por las Fuerzas Armadas en lo que va de este 2023. A continuación, un reportaje para conocer de cerca las operaciones navales del crimen organizado. El Golfo de Guayaquil es considerado 10 veces más grande que toda la ciudad. Y solo desde el aire se puede apreciar el espacio, conformado por camaroneras, brazos de mar, islotes y manglares. Esta zona es utilizada para sacar droga a aguas internacionales, pero la Armada del Ecuador vigila este punto enorme en el que han hecho sus operativos. A la fecha
se ha logrado neutralizar el tráfico de 47 toneladas de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. En ese contexto, esta semana también se confiscó una gran cantidad de armas en una sola operación, ejecutada a 150 millas de Galápagos. 17 de noviembre se decomisó un cargamento con 122 fusiles, AK, M4, R15 y además 48 pistolas. En el 2023 también han decomisado más de 20 galones de combustible, 2.400 galones de precursores químicos y 92 motores fuera de borda. Y además han hecho 65 transportaciones aeromédicas a favor de los ciudadanos. En las operaciones navales se realiza una maniobra que es conocida como apontamiento y es cuando el helicóptero aterriza en un buque. Muchas veces la Armada ejecuta los operativos en coordinación con países que también luchan en contra de los delitos transnacionales. Con nuestros propios medios y capacidades, pero también en coordinación con la Policía Nacional e inclusive en coordinación con armadas de países amigos. Como Estados Unidos, Colombia y naciones de Centroamérica. Durante nuestro vuelo en el Golfo de Guayaquil, vimos la coordinación con 2 embarcaciones de la Armada en Pozorja. Con este tipo de operaciones, la Armada del Ecuador ratifica su compromiso con la ciudadanía, precautelando la soberanía marítima del Ecuador y la integridad de los ciudadanos. La última operación ejecutada por la Armada del Ecuador se encontró un semisumergible con 5 toneladas de cocaína. Navegaba en Galápagos. Quienes iban dentro, 3 personas de nacionalidad colombiana, fueron detenidas este 23 de noviembre. En una gasolinera en la autopista Narcisa de Jesús, en el norte de Guayaquil, se registró el ataque a un cajero. El hecho se dio la madrugada de este lunes. Los efectivos de la policía acudieron al lugar y encontraron el cajero forcejeado. La parte superior del mismo estaba quemada. También encontraron 4 tanques de oxígeno, 2 tanques de acetileno, una batería, 3 mangueras y un cable de electricidad. Recordemos que este caso no es aislado, pues el fin de semana se conoció un hecho similar en el cantón Rumiñahui, en Pichincha, donde un grupo de delincuentes irrumpió en una farmacia para robar un cajero. Hasta inicios de octubre, la policía contabilizó 53 robos de cajeros en el país. En los últimos días, el aeropuerto de Quito ha detectado la aparición de publicaciones fraudulentas en redes sociales, principalmente en Facebook, donde han creado perfiles falsos a nombre de la terminal aérea. En estas se ofrece la venta de maletas extraviadas o se promocionan ofertas laborales. Queremos enfatizar que estas publicaciones son completamente falsas y no tienen ninguna relación con el aeropuerto de Quito. No estamos involucrados en la venta de maletas de viajeros ni solicitamos datos personales o dinero a través de redes sociales, dijo la cuenta oficial del aeropuerto. Adicionalmente, se conoce que estos estafadores solicitan montos de dinero y datos personales a aquellos que caen en su engaño. Una concejala de Cuenca es investigada por la Fiscalía por una aparente firma de documentos públicos con un título universitario que no poseía. La involucrada niega esas acusaciones y asegura que todo se trata de violencia política. En Cuenca, la Fiscalía investiga a una concejala por el presunto delito de falsificación y uso doloso de documentos. En octubre pasado se colocó la denuncia en la que se menciona de que ella, mientras trabajaba en la empresa municipal Etapa, firmaba con un título universitario cuando no lo tenía y que por ende tampoco cumplía el perfil para ocupar este cargo. Por ahora se están tomando versiones y revisando documentos. En el año 2016 al 2020 prestaba sus servicios la ciudadana Jenny Alessandra B.M. En el puesto de ingeniera de control y seguimiento de la empresa Etapa, y que para eso se requería un título de tercer nivel, que de la documentación presentada por la antes mencionada ciudadana se había presentado, perdón la redundancia, un certificado de la universidad que no tenía ningún sello y que posteriormente se había realizado la investigación pertinente en el CENESID, en donde no constaba ningún
título universitario. Según la página web de Etapa, la hoy concejala trabajó en el cargo de asistente de atención al cliente y postventa. Sobre la denuncia, ella se defendió con los argumentos de que sí cumplía el perfil, que no firmaba ningún documento y que tiene un título pero no está registrado. Yo tengo un título que no está registrado en la CNESI lastimosamente, pero nunca se presentó en Etapa. Entré de asistente al call center, luego asistente de atención al cliente y luego fui encargada de analista administrativa. Y la analista administrativa es simplemente una asistente administrativa que llena formularios y hojas para que sean firmados por los subgerentes y administradores de Etapa. ¿Usted firmó algún documento? Ninguno. Yo nunca he manejado puestos directivos en Etapa, eso lo tienen que demostrar. Por ahora, la concejala en mención sigue con presunción de inocencia, pero el fiscal advirtió la posible sanción en caso de hallarla culpable. La pena varía, pues si es documento privado de unos 3 años y si es documento público inclusive va de 5 a 7 años. Trabajadores y extrabajadores de Diario El Comercio se reunieron con la ministra de Trabajo para dar a conocer su situación laboral. Aquí se acordó avanzar con la conformación de un comité especial para dar viabilidad a sus peticiones. Compramos la próxima. Un gustazo ver. En la reunión con la nueva ministra de Trabajo, los colaboradores y ex colaboradores de Diario El Comercio le contaron que las irregularidades comenzaron en diciembre de 2020, cuando ya no pagaban conforme a la ley, y los 150 despedidos tampoco se les ha cancelado sus liquidaciones. Gran parte de los despedidos aceptó firmar acuerdos de pago por hasta 3 años y esos acuerdos se han irrespetado. Además, los 252 jubilados no han recibido sus pensiones patronales por más de un año y los 95 trabajadores activos no han cobrado sus sueldos por 7 meses. Hemos hecho denuncias en la Fiscalía por la retención ilegal de aportaciones al Seguro Social. Esta crisis hizo que desde febrero de este año el diario impreso circule solo los fines de semana hasta que en junio dejó de imprimirse y desde julio se dejó de publicar noticias en su página web. Ellos piden que no se vendan los bienes de Grupo El Comercio, pues sostienen que esa es su única garantía para cobrar lo que se les adeuda. Solo 5 de las 11 propiedades en Quito de Diario El Comercio están valoradas en $12,5 millones. Según el registro de la propiedad San Bartolo, esa propiedad gigante de ahí, en la que trabajamos tantos años, tiene un costo de $10 millones. El pasado 6 de noviembre se formó un sindicato que está en espera de aprobación en el Ministerio de Trabajo y que el anterior ministro Patricio Donoso les dijo que daría trámite. Me dijo que había 0 conflictividad en el Ecuador. Y aquí está la verdad. No es verdad que exista 0 conflictividad. El conflicto cubre solucionar a 497 ecuatorianos. Entonces, tras conocer la situación del caso, se llegaron a varios acuerdos. Que vamos a hacer avanzar la inscripción del comité especial y del sindicato. La inspectora Daniela Mejía deberá dar seguimiento al caso. Tanto el comité de trabajadores así como las autoridades se reunirán el próximo jueves para avanzar con el proceso. Edison Saavedra, Noticias 7. La tregua en Gaza se extendió por 2 días más, ello cuando se cumple el 4º día del pacto inicial y en el que se ha liberado un total de 58 rehenes por parte de Hamás y 117 prisioneros palestinos que estaban en manos de Israel. Pensaron que estaba muerta, pero este fin de semana, Emily Han, de 9 años, volvió a los brazos de su padre. Ella es tan solo uno de los 58 rostros de la libertad que recuperaron gracias a la tregua de 4 días alcanzada entre Israel y Hamás. Acuerdo que arrancó el viernes pasado y que, en principio, terminaba este lunes. No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mahed Al-Ansari, informó en su cuenta de X. El Estado de Qatar anuncia que, como parte de la mediación en curso, se ha alcanzado un acuerdo para extender la pausa humanitaria por 2 días más en la Franja de Gaza. El pacto, según reportes internacionales, se da en las mismas condiciones que el anterior. Al tiempo que Hamás libera secuestrados, Israel cumple con su parte. Además de cesar los ataques y permitir el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, también ha liberado a 117 prisioneros palestinos, en su mayoría mujeres y adolescentes. La extensión de la tregua permitirá también el ingreso de más ayuda a Palestina, que a decir de la ONU, requiere de al menos 200 camiones diarios durante 2 meses para atender la crisis humanitaria. Miriam Zambrano, Noticias 7. Más
información, amigos. Este fin de semana varios incidentes se registraron en los volcanes Guagua y Ruco Pichincha. El Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional realizaron 2 rescates respectivamente. Según la información de las autoridades, un ciudadano falleció tras ser impactado por un rayo. 2 emergencias se registraron en las faldas del Pichincha la tarde del domingo 26 de noviembre. 3 personas se vieron afectadas por la caída de un rayo mientras ascendían al Ruco Pichincha. Lastimosamente, uno de los ciudadanos fue alcanzado por el mismo y falleció. Así lo explica Danilo Mendoza, oficial del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Nosotros recibimos la llamada de las personas o del grupo que estaba con ellos, de los cuales nos habían manifestado la caída del rayo. Aproximadamente nos demoramos unas 2 horas en llegar hacia el punto donde encontramos lamentablemente a una persona fallecida sin signos vitales, por ende, el cual fue afectado por un rayo y rodó hacia una parte difícil para poderla extraer. Por otra parte, en horas de la madrugada de este 27 de noviembre, el equipo de rescate de montaña de la institución extrajo a una persona extranjera que cayó 8 metros en el interior del cráter del volcán Guagua Pichincha, mientras realizaban senderismo. Recibimos la llamada por parte del guía del sector, el cual nos había manifestado que tenía una persona que no podía movilizarse por sus propios medios, ya que había sido afectado sus miembros inferiores. En ambos rescates, los ciudadanos afectados fueron llevados a casas de salud con un pronóstico estable. Pero Mendoza deja algunas recomendaciones para la ciudadanía. Primero, tener equipamiento adecuado. Esto quiere decir la vestimenta, la alimentación y el equipo para realizar la actividad de montaña de su elección. Tomar en cuenta los pronósticos meteorológicos. Así puede evitar tormentas eléctricas y caída de lluvia. Solicitar una guía de expertos. Manuela Bedón, Noticias 7. El Metro de Quito empezará a funcionar parcialmente desde este martes 28 de noviembre mediante una fase de prueba para los usuarios que ya cuenten con su cuenta de la ciudad. En la siguiente nota, los detalles. Novedades del Metro de Quito. Este 28 y 29 de noviembre abrirá sus puertas únicamente para los ciudadanos que tienen su cuenta de la ciudad creada y vinculada a su cédula o tarjeta. Pueden movilizarse en el horario de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Así lo mencionó el gerente del Metro, Víctor Hugo Villacrés. Es importante decir que no se descontará del saldo que ustedes tienen durante esos 2 días. Durante el día martes y miércoles la gente podrá acceder entre las 6 y las 10 de la mañana y el objetivo también es revisar nuestros validadores, ver que todo funcione perfecto, hacer pruebas ya en lo que tiene que ver con el tema de recaudación, de tal manera que nos preparemos de manera óptima para el 1 de diciembre. El objetivo es poder verificar el funcionamiento de las máquinas de recaudo, por lo que el jueves 30 de noviembre no se realizarán viajes y el 1 de diciembre iniciará la fase comercial como habían previsto a las 5:30 de la mañana. Estaciones, 16 trenes sobre rieles, 8 norte-sur, 8 sur-norte y por supuesto en el horario de las 5:30 hasta las 22:30. Esta es una noticia que emociona a algunos. Sí, utilizar de la mejor forma y que no se demore tanto y que todo funcione a la perfección. ¿A usted le sirve para movilizarse a su trabajo, a su domicilio? Por supuesto, nosotros venimos a hacer terapias acá en el centro, venimos desde el norte, entonces es muy importante tener este servicio rápido. Por otra parte, una de las preocupaciones del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, son los cortes eléctricos y el funcionamiento del metro. Este sistema cuenta con 4 subgeneradores para que funcione ininterrumpidamente. Nos han catalogado como un punto estratégico, al igual que lo son los hospitales públicos, en donde no existen cortes, no se quita la luz, digamos. Por otra parte, la ciudadanía continúa retirando sus tarjetas de la ciudad, la cual es uno de los métodos de pago para el uso del metro. Sin embargo, en horas de la mañana hubo intermitencia en el sistema por una actualización, según dijeron en un comunicado. Sin embargo, la atención se está dando de 8 de la mañana a 5 de la tarde en las 15 estaciones del metro para la creación de las cuentas y también la entrega de las tarjetas. Nosotros retiramos la nuestra e hicimos una primera recarga. Permítame su cédula, por favor. ¿De cuánto va a ser el valor de su recarga? Voy a hacer la recarga mínima de $3. Permítame, por favor. Perfecto, señorita usuaria, su tarjeta y su cédula de identidad que están vinculadas al sistema Metro de Quito. ¿Las recargas adicionales dónde se pueden realizar? Puede realizarla en cualquiera de las 15 estaciones, en las máquinas ATM y a futuro se va a vincular con el banco para que pueda hacerlo vía transferencia. Manuela Bedón, Noticias 7. 7 son las carreras con mayor demanda en el país. Dentro de estas se encuentran las denominadas profesiones tradicionales y otras que con el desarrollo de la tecnología se han convertido en opciones para que las nuevas generaciones opten para conseguir un título universitario. Veamos.
Con base en el estudio realizado por el portal CompuTrabajo, los jóvenes que concluyen su etapa colegial optan como opción para estudiar en la universidad profesiones relacionadas a la salud, a la ingeniería, a la tecnología, al comercio y administración y profesionales de la educación. El estudio también menciona las profesiones con mayor crecimiento y que por ende acapara la atención de los jóvenes, como desarrolladores de software, analistas de datos, especialistas en ciberseguridad y profesionales del marketing digital. Así, las profesiones cuyo pensum de estudio comprende asignaturas tecnológicas, data y marketing digital se perfilan con mayor potencial de desarrollarse en nuestro país.